sobre algunos de estos antecedentes, porque es precisamente la Defensoría. ¿Cómo está? Bienvenida. Buen día, Ariel, ¿cómo están? Buen día a todos. Gracias por acceder a esta entrevista, Tatiana. ¿Qué podemos decir de estas nuevas denuncias? ¿En qué circunstancias ocurren? ¿Cuándo llegan estas personas a presentar precisamente estas denuncias? Cuéntenos, por favor. Bueno, sí, efectivamente, mi persona como directora de género de acá de Cochabamba, desde principio de años, más allá de haber estado con los casos ya conocidos de avasallamiento y torturas en el trópico, es en aquellas instancias que entro en conocimiento de muchas de estas denuncias y que el discurso reiterativo era que lamentablemente todas habían quedado en nada, incluso aquellas que habían podido ser denunciadas acá en el cercado. La mayoría fueron denunciadas en el trópico. De ellas hay dos muchachas, una en el 2014, esto ocurre entre el 2014 y 2016, donde una de ellas es llevada a Palacio de Gobierno para prestar sus servicios en la parte de limpieza, o sea, en ningún momento dentro del contexto que lamentablemente se conoce, ¿no? De que muchas veces al expresidente Evo Morales se le presentaba muchachitas, ¿no? Entre lo que se ha estado ventilando. En este caso, ellas son llevadas para poder prestar su servicio en la parte de limpieza, ser como una especie de meseras, etcétera, etcétera. Pero en el discurso de una de ellas refiere que el señor Evo Morales prácticamente llega a violarla, ¿no? No es un caso de estupro, porque no es que ella establece una relación con él, sino que esta situación ha sido forzada. Lamentablemente ella lleva a cabo sus denuncias más o menos en fecha 2017, 2016, donde ella queda embarazada. Sus papás prácticamente, su mamá parte de un sindicato muy importante allá en el trópico, voy a tratar de evitar nombres para no entorpecer, quedan sumamente molestos, de lo cual presentan denuncia. Al presentar esta denuncia y hacerle problemas al exmandatario, es que él decide, por decirlo así, según discurso de los mismos, básicamente acusarlos de narcotráfico. El papá de la muchacha lo que refiere es que le pondrían droga dentro de la movilidad y con esto él va a la cárcel y también la esposa durante un tiempo. Grave esto que nos está señalando Tatiana, porque a ver, se trata de una denuncia que ya fue interpuesta el año 2016. Uh-huh. Ajá. Y ahora los padres continúan en la cárcel vinculados al narcotráfico. ¿Qué se pudo averiguar sobre este tema? No, ellos ya no están en la cárcel, pero obviamente a razón de toda la coyuntura, Ariel, y que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, de luces en el camino en cuanto a la parte de la justicia, al notificar al señor Evo Morales, al llevarse adelante este proceso contra él de estupro y trata y tráfico, es que esta familia tiene nuevamente las esperanzas de que ahora se pueda hacer justicia en el caso de su hija, no solamente en este caso, sino en varios otros que nosotros como Dirección de Género estamos canalizando y tratando de darles el soporte psicológico y legal una vez que decidan hacer la denuncia. Yo sé que es delicado que todavía no exista la denuncia actual, pero más allá de eso, en mi papel de directora de género, yo necesito promoverla como tal, no por una cuestión política. Definitivamente esto no es político, es justicia. Y bueno, lo que se necesita es generar un escenario donde la población pueda confiar en la justicia, porque al momento hay mucha desconfianza, hay mucho temor, más que todo acá en Cochabamba y bueno, en el sector del trópico. Tatiana, el entorno del expresidente Evo Morales, la defensa, los abogados del expresidente, ya han señalado dudas en torno a estas nuevas denuncias, porque dicen... Se pone en duda la existencia de estas víctimas. Ojalá existan víctimas, dicen los abogados del expresidente Evo Morales, que además consideran esto una aberración y exigen
presentar pruebas. Pero usted, Tatiana, ha conversado con las víctimas, con la familia de las víctimas, en persona, las conoce, porque claro, los abogados del expresidente salen a decir inmediatamente que este es un tema político, muy a pesar de lo que nos acaba de decir. A ver, Ariel, sí, yo he estado en contacto con las mismas, es por eso que también yo me arriesgo a esta situación, démonos cuenta, ¿no? Pero no puedo permitir que esto siga pasando. Más allá de eso, es fácil cuando la justicia, lo tengo que decir así, ha estado subordinada y todavía hay vestigios de que siga siendo así en razón del señor Evo Morales. Aparte que también tenemos que considerar que son estos afines legales, juristas, abogados a Evo Morales quienes hoy en día están planteando que el estupro desaparezca como delito. Son todos estos factores que como sociedad nos tienen que hacer reaccionar y darnos cuenta en definitiva que no podemos permitir que esto esté pasando. Lamentablemente existen muchos indicios, muchos elementos. Yo estoy segura que de aquí en adelante van a empezar a aparecer muchísimos más casos y bueno, esperemos definitivamente que la justicia lleve a cabo su trabajo y bueno, decir que es político, esto es absurdo, esto es justicia. Lo que tiene que hacer el señor Evo Morales, Ariel, es presentarse. Si él es inocente, que se defienda. Muchos de nosotros, por dar la cara ante la sociedad o ser referentes, hemos tenido procesos, entonces lo que corresponde es presentarnos y no simplemente que sus abogados digan que él no se va a presentar, que esto es que todo el mundo le tiene envidia, que quieren bajarlo de esta carrera política. Yo creo que realmente lo que tenemos la población es temor de que esto no se llegue a esclarecer como corresponde y que a futuro estemos corriendo el riesgo de quien nos gobierne sea una persona que tiene una desviación sexual grave. Que claro, como bien dice, tendrá que probarse, ¿no? Es decir, hay procedimientos legales en nuestro país. Ahora, un poquito hablando sobre esto que ha señalado hace rato, vale decir que hay una víctima que quedó embarazada, llegó a nacer ese embarazo, llegó a una conclusión. ¿Qué podemos decir sobre ese tema en particular? Por cuidar un poco a la situación de esta víctima y voy a tratar de evitar eso, Ariel, lo que tú has dicho es muy clave. Tendrá que probarse, pero tendrá que también darse las condiciones para poder esclarecerse y llevarse a cabo una investigación como corresponde. Porque de no darse ese contexto, ese escenario, lo único que va a pasar es definitivamente que las personas se retraigan, no quieran denunciar nada y bueno, ¿qué quieres que te diga? Tendríamos que ser un Estado sin derecho que pasa por encima de todos, valga la redundancia, de todos los derechos humanos, no solo de los niños o menores, sino también de las personas adultas. Porque es una coyuntura bastante compleja, diría yo, Tatiana, por todo lo que ha pasado la semana anterior, por las declaraciones del mismo expresidente Evo Morales, que en una conferencia de prensa reacciona en un tono molesto cuando un periodista le pregunta si el 2016 tuvo una hija con una menor, pero además todo lo que ha pasado en la Fiscalía General del Estado, con un fiscal general, Lanchipa, que destituye a la fiscal departamental de Tarija, luego la restituye, una acción de libertad que se presenta en Santa Cruz para dejar sin efecto una orden de aprehensión que se iba a ejecutar contra el expresidente. Es decir, es un momento realmente complejo. Y si a esto le sumamos que estamos prácticamente en los últimos meses del 2024 y el 2025 hay un proceso electoral y todo este discurso, esta narrativa en el entorno del expresidente que quiere ser candidato presidencial y que dice me quieren afectar, por eso los procesos, porque el mismo expresidente salió a decir que hay varios procesos en su contra, pero como bien dices, Tatiana, hay un tema de fondo y si este contacto con la familia, con las víctimas, es una punta de lanza, es decir, es una pieza, es una herramienta para llevar adelante acciones buscando lo que ha señalado muy bien, que la justicia haga su trabajo, porque si se han cometido delitos, pues la justicia tiene que hacer su trabajo. Ahora, nos has hablado de una víctima, se conoce que hay dos víctimas en realidad. ¿Qué podemos decir en el marco de lo posible, por supuesto, de esta otra víctima? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Qué es lo que se puede conocer sobre esto, Tatiana, por favor?
Bueno, en el caso de la segunda víctima es un contexto muy parecido, que lo vuelvo a referir, no tiene nada que ver con las reuniones o fiestas que tenía el señor Evo Morales y que le llevaban a las muchachitas. Estas dos víctimas tienen que ver con un factor de trabajo, ellas necesitaban trabajar. Bueno, más allá de eso, que ya es una irregularidad de que se lleven menores de edad a trabajar, pero ha sido bajo ese contexto. Y bueno, más allá de todo, Ariel, definitivamente yo quiero volver a pronunciarme en el sentido como directora de género, de que se necesita dar un escenario, un contexto adecuado de seguridad jurídica para las víctimas. No nos olvidemos que han sido menores de edad, no nos olvidemos que definitivamente ni siquiera necesitan ellas llevar a cabo una denuncia, ni siquiera tampoco hay que considerar la denuncia de los progenitores, porque en la mayoría de los casos en relación al señor Evo Morales, los mismos son cómplices, pero más allá de eso, estas denuncias existieron en su momento y lamentablemente por una u otro motivo salen rechazados. En el primer caso refieren que la fiscalía estaba llevando adelante todo lo correspondiente y de un día para otro determina que ya no existían los elementos. Y bueno, muchas personas conocemos que esto ha sido muy común en estos 14 años que el señor Evo Morales ha gobernado. Tatiana, ¿cuál de los casos ocurre primero? Si ya podemos ir precisando algunos datos. ¿Cuál es la primera víctima? ¿Cuál sería la segunda? ¿En qué fechas? ¿En qué años aproximadamente? Porque esto que has señalado es crucial. No son entornos de fiesta ni de agasajo. Eran menores que necesitaban trabajar. ¿Qué edades tenían entonces? Si podemos precisar estos datos, por favor. Esto ha ocurrido entre el 2014 y 2016. Las mismas eran menores de edad. Una contaba con 14 años y la otra contaba aproximadamente entre 15 y 16 años. El primer caso es el que les he relatado, donde lamentablemente los progenitores, según el discurso de los mismos, terminan siendo acusados de traficantes de droga, con una sentencia que se le da en ese momento al papá de 10 años. ¿Y el segundo caso? ¿Se denunció? El segundo caso ocurre mucho después. Lamentablemente, al ver cómo se lleva a cabo este primer caso, es que la otra víctima se retrae y como que ya queda ahí inconcluso, pero nosotros consideramos que, lo vuelvo a repetir, siendo responsables de que si se va a dar seguridad jurídica, estas víctimas van a poder, como en otros casos en otros países del mundo, más allá de que haya pasado el tiempo, porque esto no prescribe, más allá de que ya no se puede hacer un médico forense, más allá de que se pueda dudar del discurso en un abordaje psicológico, estas víctimas tienen derecho. Bien, estamos conversando con Tatiana Herrera, directora de Género Generacional en la Defensoría de la Niñez de Cochabamba, sobre un tema que es muy delicado, con algunos antecedentes de estas nuevas denuncias que vinculan o que involucran a el expresidente Evo Morales. Un primer caso de una menor de 14 años, ¿no?, que fue denunciado el año 2016 y que terminó más bien con una acusación por narcotráfico en contra de los progenitores de esta primera víctima. Le vamos a decir primera víctima. Una segunda víctima de entre 15 y 16 años, ¿no?, que luego viendo los antecedentes de este primer caso, decidió declinar en el proceso. Tatiana, te estábamos escuchando. Adelante, por favor. Bueno, sí, como les decía, esa es la situación. Más allá de muchos otros casos que no los voy a sacar a luz en razón de que no quiero ser irresponsable. Yo básicamente mi papel fundamental es poder promover las denuncias en razón de víctimas y más que todo pedirlo, vuelvo a decir, a la justicia que esta vez sí nos dé un contexto adecuado. No olvidemos que hace menos de una semana hemos tenido que ver una situación impresionante donde un fiscal general destituye a una fiscal solamente por llevar a cabo lo que es un proceso, una orden de aprehensión para Evo Morales, y bueno, teniendo todos los elementos y habiendo estado muy bien justificado, se puede decir, en el marco jurídico. Y bueno, ahora vemos cómo la vuelven a colocar. O sea,
Realmente esperemos que la justicia en nuestro país y en razón de quien nos gobierna, el señor Luis Arce Catacora, ya se pueda establecer dentro del marco de la justicia, lo vuelvo a recalcar, y un Estado de Derecho, que las personas que son víctimas realmente puedan llevar a cabo su denuncia como corresponde y quien esté del otro lado sindicado pueda defenderse también, pero no amedrentando, no metiendo miedo ni nada por el estilo, ni encarcelando a los familiares. Bien, y ya para terminar, Tatiana, porque a ver, y soy incisivo en este tema, porque hay un entorno, ¿no?, de abogados, de gente que inmediatamente sale a decir, claro, es que Bolivia TV, claro, es que hoy quieren atacar al expresidente Evo Morales porque lo ven peligroso, le tienen miedo, a pesar de que hay una sentencia constitucional que habla de la reelección, no precisamente como un derecho humano, en fin, hay un contexto político, Tatiana. Y por eso la gente de inmediato dice, ¿por qué recién ahora? ¿Por qué recién hoy salen estas nuevas denuncias? Después de que se conoció la semana pasada este escándalo, porque es un escándalo, y un escándalo internacional. Los medios del mundo están pendientes de todo este procedimiento, con varios filtros, por supuesto. Gente que ve al expresidente Evo Morales como una víctima de un ataque judicial y político, ¿no? Y de otra gente que ve esto pasmada y dice cómo llegaron a pasar tantas cosas y cómo el entorno del expresidente llegó a callar tantas cosas que seguramente sabían y que en su momento no denunciaron. Para ir terminando, ¿por qué o cómo es que las víctimas hoy se animan a aproximarse a la Defensoría, a la Dirección de Género y hacer esta denuncia en este momento? ¿Por qué no antes, Tatiana? Porque las víctimas lo hicieron en su momento, no fueron escuchadas, lamentablemente lo vuelvo a recalcar, hubo daño colateral con sus progenitores. Más allá de eso, hoy en día obviamente ellas tienen esperanza de que se pueda dar un escenario, un contexto adecuado para que ellas lleven a cabo su denuncia. No nos olvidemos que estos delitos son gravísimos y de que no tienen prescripción, y definitivamente más allá de que haya pasado el tiempo, la gente tiene que tener la solidaridad y la empatía de comprender lo que es ser víctima de una situación así. Una situación así no se la olvida nunca, Ariel, no se la supera nunca, y lo estoy diciendo como psicóloga. O sea que como sociedad simplemente decir, ¿y por qué lo hace ahora? Ahora es muy cómodo cerca de las elecciones. Yo diría, señor Evo Morales, ahora agarre y defiéndase como corresponde. Tiene toda una línea de abogados dispuesto a hacerlo, pues hágalo como corresponde. Bien, Tatiana, muchas gracias. Vamos a estar en contacto porque nos interesa seguir revisando varios detalles de estas nuevas denuncias, ¿no? Y todo lo que implica, porque las reacciones, Tatiana, con seguridad, primero no se dejan esperar. Ya los abogados del entorno del expresidente Evo Morales salieron a decir que les parece una aberración y que ojalá que hayan víctimas y que presenten pruebas. Claro, corresponde en el ordenamiento jurídico. Pero habrá que ver qué pasa en el transcurso de los próximos días, las próximas horas, las víctimas, el entorno de las víctimas, en fin. Gracias, Tatiana. Gracias, buen día, Ariel. Gracias, Tatiana Herrera, directora de Género Generacional en la Defensoría de la Niñez del municipio de Cochabamba, a donde han llegado estas nuevas denuncias que vinculan al expresidente Evo Morales en la presunta comisión de graves delitos, violación a menores. 2 menores en esa época, entre el 2014, 2015 y 2016, ¿no?, que necesitaban trabajar de acuerdo